Deo, gracias. Salve María. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya estamos aquí sus servidores, José Malqui y Elisa Lanza, nuevamente en este su programa, donde sábado a sábado compartimos muchas enseñanzas de nuestra iglesia. Buenas noches, señor José. Buenas noches, nuevamente aquí compartiendo micrófono con usted, nosotros dos cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, desde Bolivia transmitiendo para todo territorio nacional y ojalá vayan más allá las ondas benditas de Radio María. También pueden seguirnos en nuestra plataforma de YouTube con el mismo nombre, Deo Gracias. Por favor, compartan, porque este pequeño esfuerzo que hacemos es para nosotros, como ustedes, redescubrir, conocer, aprender, conocer y amar la doctrina y sobre todo la fe, nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien. Vamos a recordar brevemente que en el anterior programa habíamos hablado sobre la oración y no estamos lejos con el tema que hoy tenemos para ustedes, justamente en el marco de el tiempo litúrgico que ya se nos acerca. Estamos muy cerca del miércoles de ceniza, con el cual se da inicio a la cuaresma. Vamos a hablar un poquito de esto y de uno de los requisitos, podríamos decir, sobre el poder vivir intensamente este tiempo. Entonces, de eso vamos a conversar en este programa, pero antes vamos a iniciar con la oración. Con una oración. Con una oración, dirigiéndonos a nuestra Santa Madre, encomendándonos a su bendita presencia, este programa, esta radio y todo lo que hacemos para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ahí vamos entonces, arrancamos con el tema para este programa. Antes queremos hablar acerca de un santo, también de la vida de un santo, que justamente nos va a introducir su testimonio de vida y de conversión, nos va a introducir al tema que hemos preparado para hoy. Hablaremos de San Ignacio de Loyola. Bueno, ¿quién fue San Ignacio de Loyola? Es un santo muy conocido en nuestra Iglesia Católica. Él, era un hombre de clase pudiente, podríamos decir, que parte a la guerra y tras regresar de la guerra, le llegó justamente un disparo de un cañón a su pierna. Pierde la pierna, este santo. Y al perder la pierna, pues tuvo que estar mucho tiempo en recuperación, muchos meses, mucho tiempo. Y a partir de allí, pues él empieza a dar un giro en su vida, un cambio. Le gustaba mucho leer y le gustaba leer obras que tratan de caballería. Leía este tipo de obras. Él era militar, ¿no? ¿Por qué? Porque era militar. Militar de una familia noble española. Y claro, en el castillo donde él estaba, solamente recuperándose, una bala de cañón, oiga, una bala de cañón que le hirió las dos piernas. Y en ese tiempo, pues olvídense de operaciones con anestesia ni nada de eso. Él valerosamente soportó el dolor de las varias intervenciones para tratar de salvarle las piernas. Al final va a perder una de ellas y va a quedar cojo. Y en el periodo que le tocó pasar recuperándose. 32 años tenía.
32. Es en ese tiempo, sí, cuando se accidentó y estuvo en recuperación, tenía 32 años. Y bueno, como usted decía, ahí en el castillo donde estaba el convaleciente, pues quería leer, le gustaba leer, buscó obras que tratasen de caballería, que tanto le apasionaba, pero no había. Las únicas obras o textos que encontró fueron la vida de Jesús y otro que era la Santa Biblia. Si No, de Nuestro Señor, sí, y vida de santos. La vida de santos. Vida de santos, sí, vida de santos. Y claro, una que empecé, ni modo así, ¿no? Ya no hay otra cosa que leer esto. Y empezó así, con un poco de desgano a leer, pero cuando empezó a leer, encontró especialmente en esto, obviamente en la vida de nuestro Señor y en la vida de los santos, ejemplos con el cual se empezó a motivar de tal manera que dijo, si ellos, siendo mortales, hombres como yo, han logrado llegar a ser santos, ¿por qué no yo? Sí. Se dijo, ¿no? ¿Por qué no yo? Y fue así que empezó intensamente. Él no decía, si estas personas, estos hombres que fueron de barro como yo, barro, mortales, de barro, humanos, prestemos de barro. atención a la palabrita de barro, ¿no? De barro, y bueno, así fue el inicio de su proceso de conversión. Él decidió, antes de sus 33 años, pues irse a vivir, se fue a vivir solo un tiempo, un año, por el lapso de un año, como ermitaño, como en soledad, en recogimiento, en meditación, etcétera. Y pues ahí, inclusive, fue que empezó a escribir. Y ahí son parte de todo lo legado que tenemos ya más adelante de San Ignacio, ¿no? Con sus meditaciones, reflexiones, etcétera. Sus famosos ejercicios espirituales. Exacto. Que hasta ahora se usan para formación en todas las casas y órdenes religiosas, ¿no? Él tuvo dudas sobre su vocación, sí. Pero Nuestra Señora tuvo una visión. Sí. Tuvo una visión de Nuestra Señora y Nuestro Señor, y ahí se confirmó él en su vocación. Y bueno, fue uno de los pilares para contrarrestar los funestos efectos de la reforma iniciada por el apóstata Martín Lutero, que dañó enormemente la Iglesia católica, el catolicismo, y él, junto con Santa Teresa de Jesús de Ávila, fueron los pilares de la contrarreforma, que nuevamente recuperaron terreno para el catolicismo y ganar almas y recuperar almas para Dios. Pero el trasfondo de todo esto es mostrarles que, así como la vida de San Ignacio y su conversión, todos los que hoy son santos en los altares de nuestras iglesias, que son miles, pues han tenido un momento que ha marcado sus vidas, especialmente estas grandes conversiones que sabemos, ¿no? Están San Agustín, están San Pablo, ¿no? La conversión de San Pablo, está San Mateo, está San Edith Stein, están, a ver... Edith Stein, ¿no? Judía, ¿no? Creía, ella era judía. Ella, leyendo la vida justamente de Santa Teresa de Jesús de Ávila, se convirtió. Así es, ¿no? Como Dios pone como gracia, y de eso vamos a hablar ahora, que la conversión como tal es pura gracia. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Hoy, sábado, estamos a días de que inicie la Cuaresma. ¿Y con qué evento específicamente iniciamos? El conocido miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Que es un día de penitencia. Es día de precepto, exactamente. Día de abstinencia. Ayuno, ¿no? Ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia. Es decir, comer algo leve y nada más durante todo el día. Este día, como el Viernes Santo, son los dos únicos días que la Iglesia manda a hacer ayuno y abstinencia. Con carácter obligatorio, sí, además, ¿no? Esto a veces no se dice, pero es con carácter obligatorio. Excepto las personas mayores de edad, o los enfermos, o niños, ¿no? Pero el resto, todos están obligados. Y esto implica no comer ningún tipo de carne. Los viernes, ¿no? Los viernes de... No. Ahorita estamos hablando de los 2 días de precepto. Ya.
miércoles de ceniza y Viernes Viernes Santo. solamente. Vamos a empezar la cuaresma con el miércoles de ceniza. No se come, se tiene abstención de comer carne, cualquier tipo de carne, y hacer ayuno, es decir, comer algo leve, ligero en el desayuno y tratar de aguantar así todo el día. Un pequeño sacrificio que de 365 días al año podemos hacer. Por supuesto. Entonces, no es no comer nada, comer algo súper ligero y aguantar. Así es. Y bueno, pues, ¿y por qué el miércoles de ceniza cobra relevancia respecto al tema que vamos a tratar ahora? Pues porque justamente, bueno, si hablamos un poco del símbolo de lo que es la ceniza, cuando nos impone el sacerdote en esta conocida misa, pues tanto las palabras que nos menciona como el mismo símbolo del significado de la ceniza, Eso. pues son sumamente trascendentales. Y usted decía el barro, ¿no? Mencionaba hace rato el barro, pues polvo eres y en polvo te convertirás. No, el Padre a cada persona que se le acerca le va a poner la ceniza en la frente, diciéndole esto: acuérdate, hombre, acuérdate que eres polvo, te vienes del polvo y al polvo volverás. Es que hemos salido nosotros así por las manos creadoras, hechas como Dios formó a Adán, la tierra, ¿no? Y eso nos recuerda simbólicamente, lo bonito, nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad y cómo estamos expuestos a la muerte, que puede llegar en cualquier momento, a la muerte del espíritu, que si nosotros cedemos a la tentación podemos caer en pecado mortal y matar la gracia en nosotros. Que podemos, no obstante, y por esa debilidad a la que estamos sujetos, tenemos la posibilidad de acudir a este buen Dios, que es nuestro Padre y que está siempre dispuesto a perdonarnos, que no nos castiga y no nos trata según el rigor de su justicia, de acuerdo a nuestras faltas, ¿no? Siempre es tardío, tarda lento a la cólera, como dicen, en enojarse, ¿no? Entonces, tenemos ese buen Dios que siempre está dispuesto si nosotros como hijos pródigos, desde que querramos volvernos hacia Dios. Y eso significa la conversión. Exactamente. Hasta en temas mecánicos, ¿no? Mecánicos o físicos, la conversión, la convergencia, es decir, volverse hacia... Y exacto, y en el tema espiritual prácticamente estamos hablando de volver el corazón hacia Dios. Y en un mundo en el que vivimos hoy en día, tan materialista, tan ateo, relativista, en el que el hombre se ha apartado de Dios, esta es la época justamente de la Pascua, que tenemos nosotros que hacer esta reflexión del modo de vida que hemos llegado respecto del año que acabamos de pasar. Una nueva Pascua. ¿He mejorado o no? ¿O estoy peor? Ese examen de conciencia que tendríamos que realizar, no solo en estos tiempos, ¿no? Sino permanentemente, pero mucho más ahora que vamos a comenzar este tiempo litúrgico. ¿Cómo estoy respecto a lo que yo era el año pasado, los otros años? ¿He mejorado algo? ¿He empeorado? Es algo... Y es el precepto, el mandamiento de la Iglesia, que justamente en esta época, o sea, tenemos la obligación de confesarnos una vez al año, de comulgar una vez al año, sobre todo en tiempo de Pascua. De Pascua, ¿no? Por salud espiritual. ¿Cómo es de buena la Iglesia? Por lo menos una vez, imagínese, pero pienso que para quien está en el camino de conversión, al dar un giro su vida hacia una transformación personal, pues la necesidad de Dios se hace mayor. La necesidad de estar cerca de aquel que es la vida es más grande. Entonces lo buscas como sea, lo buscas a diario, lo buscas cada momento. ¿Será que nosotros lo buscamos? Y es que aquí vamos a abordar justamente la conversión desde un aspecto reflejado sapiencialmente, virtuosamente, por el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Esconamilio, que escribe un precioso
artículo respecto a la conversión, pero la conversión como iniciativa de Dios. Porque en realidad, y ustedes se van a dar cuenta, hasta un movimiento de arrepentimiento, de reflexión, de rehacerse de las malas acciones y de tratar de cambiar y de mejorar, todo parte de la gracia, que es un don que Dios nos da. Es decir, Dios mismo es el que nos va a inspirar movimientos de alma para buscarlo, para tener esta necesidad de Él, para volvernos hacia Él. ¿Qué le parece? Si damos un inicio tan lindo. Y eso es lo que vemos en tantos santos, ¿no? En la historia, en la vida de tantos santos. Y claro, en algunos, vamos a ver, en este artículo se refiere a algunos en los que Dios mismo se manifiesta o es a través son manifestaciones sobrenaturales, por ejemplo, Dios. En el caso de San Pablo, a San Pablo, perseguidor de cristianos, Dios mismo lo tira del caballo y le habla y se da para, ¿no? En otros es Nuestra Señora, mediadora, abogada nuestra. Y en otras es a través de estos instrumentos, un librito, como la vida de santos, en manos de San Ignacio de Loyola. Un librito, la vida de Santa Teresa de Jesús de Moradas, creo que es, ¿no? Sí, Moradas, que en manos de una Edith Stein, una santaza, ¿no? Y así, por todo, es gracia. Todo es producto de la gracia de Dios. Y solo lo que Dios, lo único que busca y procura de nosotros es esa adhesión. Porque por el libre albedrío nosotros estamos llamados a buscar ser santos, evidentemente, pero desde que digamos o adhiramos con nuestra voluntad, con nuestro sí. Exactamente. Es ese pequeño tim. Hasta esa gracia de la conversión, Dios no puede hacerse de atado de manos si tú no das tu sí. Así, realmente. Bien, comencemos a desglosar este hermoso y precioso artículo de Monseñor Joao. A fin de atraernos a la santidad, la divina providencia, ¿ya?, envía una gracia especial de conversión y en la coyuntura actual, como decíamos, la humanidad entera, la humanidad necesita de este auxilio para cumplir los planes que Dios tiene para ella. Recordemos aquí, antes de continuar, cómo Nuestra Señora de Fátima sí. a los pastorcitos fue quien pide. Sí. Oren por la conversión de los pecadores. Fue un pedido, un llamado urgente que se aplica hasta nuestros días por esa necesidad. Hay gente, mire, muchos convertidos, muchos santos, que seguro, José, que son santos, porque alguien oró por ellos, como en el caso de San Agustín. Su madre, ¿no? El hijo que significó las lágrimas de una madre. Impresionante. Qué importante es eso, lo que ha pedido Nuestra Señora. Bien, seguimos. Sí. Nuestra Señora pidió dos de los pilares y que justifican la devoción de los primeros sábados de la comunión, la reparación de los pecados del mundo y por la conversión de los pecadores. Todo es gracia, decía Santa Teresa del Niño Jesús, sin conocer a fondo teología. Todo es gracia. Es lo que sucede con los santos. Son asistidos por una acción especial del Espíritu Santo que los lleva a afirmar elevados principios doctrinales sin haberlos estudiado. Y la máxima de la santa, de la pequeña vía, se aplica. Pequeña vía es el libro que escribió Santa Teresita de Jesús, ¿no? Y la máxima de su libro se aplica de modo particular a la conversión de un alma. Pues bien, partimos del siguiente subtítulo, fruto de una iniciativa divina. La conversión, decíamos, ¿no? Como iniciativa divina. Santo Tomás de Aquino afirma categóricamente que la conversión es una gracia que viene de Dios, como fruto de una iniciativa suya. Es decir, nadie busca convertirse por impulso propio, sino que Dios crea una gracia para tocar profundamente esa alma. Por lo tanto, el primer paso hacia esa conversión es dado por un impulso de la gracia,
Este es un principio teológico que fue objeto de discusión, incluso con los pelagianos. Así lo explica con precisión el doctor padre Garrigou Lagrange. No es virtud de la deliberación ni de un acto anterior lo que hace que el pecador, en el momento de su conversión, sea movido a querer eficazmente el fin último, sobrenatural, porque todo acto anterior es inferior a ese querer eficaz. No puede sino predisponerlo favorablemente. Es necesaria, pues, una gracia operante especial. Es decir, cualquier esfuerzo o acto previo encaminado a un cambio es inferior a esa gracia inicial, de modo que no produce la conversión. Importante esto que se menciona porque el mínimo o el máximo esfuerzo, en la medida que como, esto es no se trata de cantidad, sino de cualidad, ¿no? No importa el esfuerzo que pudiéramos nosotros poner, ¿no? Propios medios. Si no es que a través de una gracia operante que nace del mismo Dios como un don que da a la persona, recién se inicia este proceso de conversión. ¿Mm? Por lo tanto, la conversión es una gracia operante eficaz. Una vez dada por Dios, produce aquello para lo que fue creada, sin posibilidad de que la persona la niegue ni oponga obstáculos o resistencia. Al recibir esta gracia, se convierte y pasa a ser lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Dios espera de cada persona. Una loca ilusión. Con frecuencia el apóstol se engaña al pensar que es él quien convencerá con tal o cual método al individuo objeto de su predicación. Bien porque posee luces especiales y conocimiento de la doctrina católica, bien porque es una persona muy simpática, de agradable conversación. Esto es muy aplicable también a los grupos, ¿no?, de apostolado diferentes que tiene nuestra iglesia, dotada de un don de atracción y de un carisma con el que encandila a su interlocutor. Ilusión y locura, porque eso no es verdad. Ahora, habíamos visto ya en algún momento que, de acuerdo a lo que señala un librito también que se los recomendamos a ustedes, El alma de todo apostolado, es Dios, evidentemente por su omnipotencia lo puede hacer todo, ¿verdad? Pero Él en su infinita magnificencia nos quiere hacer colaboradores, participantes de su acción, ¿no? Y de los frutos que van a perdurar hasta el fin del mundo y hasta el fin de la historia de la humanidad, de los frutos de la redención, de la sangre de Cristo. Él, por una libre liberalidad, nos hace partícipes de eso. Y es por eso que se vale de la colaboración de los hombres. Entonces, esto que acabamos de leer se traduce en que lo que usted decía, el apóstol o aquellos que hacen apostolados, aquellos que quieren convertir, aquellos que quieren evangelizar, hasta unos padres de familia que quieren enderezar a su hijo, encaminarlo en el camino de la virtud, por ejemplo, para que no se desvíe. Es ilusorio tratar de apropiarse de los frutos de la gracia que Dios provee. Y como que uno es el capo, uno es el poderoso, uno es el autosuficiente, que todo lo puede y todo lo logra y tiene hasta, ¿no?, la garganta para convencer y el don de la labia para hablar y llegar a las personas. No, por eso, ¿no? Aquí dice la gracia. Y Monseñor claramente nos dice, lo que convierte a una persona es la gracia. Si Dios no toma la iniciativa, por mucho que uno hable y se valga de raciocinios para convencerla, la persona se resiste. Y las habilidades y la diplomacia del apóstol quedarán en nada. Lo que convierte a una persona es la gracia. Si Dios no toma la iniciativa, por mucho que uno hable y se valga de raciocinio, entonces, o sea, como decíamos, por más que uno haga uso de sus
por más que uno haga uso de sus... cualidades, dotes y lo que dice en la Biblia, oratoria. lo que nos da los talentos, ¿no? Claro, Que Dios claro. nos da, ¿ah? Pero como si fueran de uno solo, no, ahí está, pues, por eso la, eh, la prédica que hace nuestro Señor sobre los talentos. ¿Cómo se llama la palabra? La palabra La se me ha ido. parábola de los Parábola, talentos. usa parábola de los talentos, porque es Dios, el Señor, que da talentos. A uno da unas monedas, a otros así. Pero esos talentos son del dueño, ¿no? Que son de Dios. Y es que uno los tiene que hacer fructificar. Una imagen creada por el profesor Plinio Correa de Oliveira, fundador de los Heraldos del Evangelio, ilustra bien esta realidad. Él decía, o lo pone así: si nuestro Señor Jesucristo, con toda su sabiduría divina, quisiera hacer apostolado con los 300 sabios más grandes de la historia, pero prescindiera, dejase de lado la gracia que Él mismo crea, no movería a uno solo de esos sabios, a un solo corazón, ni a un solo de esos entendimientos de los sabios, a la práctica de un acto de virtud siquiera. Así pues, no sirve de nada querer hacer apostolado abstrayéndose de la gracia, porque es imposible. Y la principal acción de un apóstol es la oración, ¿no? La principal acción de un apóstol es la oración, la práctica de la virtud, la comunión, ¿no? Alimentarse de la Sagrada Eucaristía, estar en las vías de Dios, ser y no aparentar o hacer las cosas, ser, ¿no? Entonces, si no reza uno, no consigue nada, por mucho que se crea un coloso. Y esto no solamente aplica de una persona respecto a un tercero, esto aplica respecto a uno mismo, ¿no? Cuando uno habla de amar al prójimo como a sí mismo y de hacer el bien al prójimo, uno empieza haciéndose bien o trata de amarse, la caridad empieza por casa, al más próximo, al más prójimo de cada uno de nosotros, que somos nosotros mismos, porque nosotros debemos buscar primeramente nuestra salvación y después la de los demás. Entonces, nosotros también tenemos que aplicar esta metodología si pensamos hacernos el bien a nosotros mismos, pero teniendo a Dios por cabeza o fuente. Por centro, ¿no? Por centro, eso es. Todo depende de la gracia, nos dice Monseñor Joao. Esa primera gracia de conversión es un arrebato de la voluntad, un prodigio puesto por Dios en el alma. Desde el momento en que el individuo se convierte y ya quiere eficazmente su fin último, comienza a poner en práctica los medios para ello, ayudado e impulsado también por otra gracia sin la cual no lo haría. Empieza a recibir gracias cooperantes, aquellas en que el alma es movida por Dios, pero requiere la contribución de la voluntad. O sea, el primer paso en esa gracia operante ya la pone Dios, pero luego está tu voluntad de querer hacerlo, que la invitan a dar adhesión a lo que fue objeto del encanto producido por la gracia operante. Un flash, un encanto, ¿no? Una cosa inicial, así que puede venir en muchas situaciones y testimonios de conversión. La labor del apóstol será entonces tratar bien al sujeto de su apostolado, ayudarlo, acompañarlo, explicarle lo necesario. Así facilitará la acción de la gracia cooperante y creará el ambiente para que ésta produzca los efectos de la gracia primera. Cuando alguien tiene un buen pensamiento, la iniciativa ha venido de Dios, que lo sostiene y estimula. Esta gracia despierta en él un deseo de poner en práctica ese pensamiento, lo cual a su vez es otra gracia distinta de la primera. Se trata de una segunda gracia. Si el individuo corresponde a esta segunda gracia y de hecho toma una resolución en función de ella, otra gracia, diferente de las dos anteriores,
entra en el acto que va a practicar después. Lo pone en práctica y aparece un obstáculo. Para superarlo tendrá que tomar una decisión. Y esa es otra gracia. Ya son 4 gracias distintas. Después de esta victoria, en otras circunstancias tendrá que repetir ese acto para precisamente perseverar en la virtud. Cada vez que lo haga, recibirá una gracia diferente. Qué importante es la perseverancia, el don de la perseverancia. Porque fácilmente uno podría a cada uno de esos intentos decir, me cansé, y dejar así. No, pero además, fíjese, en matemáticas hay un fenómeno que se da, la progresión geométrica, cómo se va multiplicando, ¿no? Exponencialmente un número. Aquí lo mismo, de la misma manera, Dios viene actuando, si usted se da cuenta. Da una gracia operante insigne, ¿no? Que mueve a la persona a querer convertirse. Y la persona, en caso de corresponder a la misma y desear la conversión, Dios inmediatamente, viendo que uno corresponde a ello, da otra gracia. Esta misma es correspondida, Dios da otra más y va dando más y va dando más. Entonces, ¿cómo es la generosidad de Dios, del corazón divino, que está dispuesto a darnos todo cuanto sea necesario para la salvación, para nuestra conversión y salvación, desde que nosotros querramos, adhiriendo con nuestra voluntad y correspondiendo a cada gracia? Ahí nos dice, mire qué bonito esto, justo complementando, ¿no? Habiéndolo hecho muchas veces, muchas veces, se tornará virtuosa esa alma. Ahí empieza una persona a ser virtuosa. Pero mire que ahí nos dice, al mirar atrás, para no sucumbir a la tentación de la vanidad, necesitará, por supuesto, otra gracia. Y para llegar a la perfección de aquella virtud, una gracia más, porque solo con esfuerzo no se llega a esto. No solo con esfuerzo. Entonces todo está basado, por lo tanto, todo es gracia. El ejemplo, ahí, uno que conocemos todos, el de San Pablo. Fijémonos en magníficos ejemplos de santidad, ¿no? Como es la de este San Pablo. San Pablo, qué santo extraordinario. Modelo de conversión. Fogoso, enérgico, decidido. Él solito convirtió a más gente que los otros 11 juntos, ¿no? Y entró después. Y no convivió con nuestro Señor Jesucristo, como los otros 11. Pero él mismo, ¿qué dice de sí mismo? Que era un criminal. E incluso un abortivo, lo dice en 1 Corintios 15:8. Él se estaba dirigiendo a Damasco con la intención de dañar a la iglesia de Dios y dar muerte a los cristianos, a quienes detestaba. Aquí debemos resaltar en favor de San Pablo, que él obedecía órdenes y era un servidor a favor del Sanedrín que había perseguido, matado a nuestro Señor Jesucristo. Pero porque esta persona, Pablo de Tarso, ¿no? Era una persona formada, la habían mal formado sus dirigentes sanedristas, de tal manera que él tenía una equivocación errónea sobre quiénes eran los cristianos. Entonces, San Pablo, él obedecía órdenes como un buen soldado, digamos. La malicia de él no era contra los cristianos como la de sus jefes. Entonces, en ese camino donde cayó del caballo y en poco tiempo se transformó en apóstol, ¿cómo es que pasa San Pablo de perseguidor a anunciador? Rezó alguna oración, qué cosas rezó, qué acto de virtud practicó, que movió a Dios a concederle una gracia, o qué hizo para merecer la conversión. Nada. El hombre estaba montando su caballo, tenía la lista de a qué casas ir, perseguir, en qué poblado iba a encontrar a tales, según las fuentes de sus informantes, y punto. Al contrario, él estaba obrando mal, estaba yendo a hacer el mal, quiso cometer crímenes, estaba empeñado en el malvado objetivo de perseguir a los cristianos y fácate,
es derribado del caballo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Y por lo tanto, fue un don de Dios. La gracia lo fulmina, ¿no? Lo alcanza en determinado momento de su vida y por misericordia lo transforma de perseguidor en anunciador, en santo, que convivió con nuestro Señor Jesucristo en cuerpo glorioso durante 3 años en el desierto, siendo instruido por Él. Imagínense, se entiende lo que estamos viendo, ¿no? Acá. Pablo no estuvo con los 12 inicialmente, que convivieron con Cristo, comieron, durmieron y vieron sus milagros. No. Odiaba a los cristianos. Él entra después. Pero cuando él adhiere y corresponde a esta gracia operante y dice sí a Dios, miren cómo es sin medida, cómo Dios se le da que nuestro Señor Jesucristo en cuerpo glorioso, ¿ya? Se le aparece y va a convivir, se lo lleva al desierto y convive 3 años formándolo, instruyéndolo expresamente nuestro Señor Jesucristo resucitado a Pablo. Y de ahí va a salir Pablo a predicar luego al mundo, ¿no? He aquí la imagen que San Juan Crisóstomo nos da sobre la misericordia divina, que es el ejemplo de la conversión del Pablo, ¿no? Dice San Juan Crisóstomo, considera Pablo el que primero fue blasfemador, luego apóstol, primero perseguidor, después anunciador, antes prevaricador, luego dispensador, antes cizaña, luego trigo, antes lobo, luego pastor, antes plomo, luego oro, antes corsario, luego piloto. ¿Qué es entonces el pecado comparado con la misericordia de Dios? Una telaraña. Sopla el viento y la telaraña se deshace. Qué bonito. Vamos a ver otra conversión, una que fue obrada por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Cuántos otros hechos similares existen en toda la historia de nuestra Santa Iglesia? Tomemos, por ejemplo, el caso del padre Alfonso Ratisbona, fundador de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. Magnífica esa congregación. Era judío de raza y religión, y un día entró en la iglesia de San Andrea de la Fraté de Roma, acompañando a un amigo que ya le había instado a que se convirtiera, sin resultado alguno. Tan solo había aceptado llevar una medalla milagrosa en el bolsillo. Mientras su amigo fue a tratar un asunto en la sacristía, Alfonso Ratisbona se quedó junto a un altar lateral. De repente, la Virgen se le aparece en lo alto de ese altar y le indica que debía arrodillarse. Alfonso así lo hace y allí mismo se convierte. Esta es una conversión espectacular. ¿Quién podría hacer eso? Únicamente una gracia por iniciativa de Dios. Oiga, pero aquí yo le doy un tip o le hago notar algo. Gracia por iniciativa de Dios. Pero en este caso, ¿quién interviene específicamente? Nuestra Madre. ¿Y quién intervino por el ladrón bueno crucificado al lado de Nuestra Señora? Es decir, aquí va a haber, y se ha puesto teológicamente, que muchos teólogos coinciden en que, evidentemente, Dios va a tomar la iniciativa, pero muchas veces Nuestra Señora que agarra así como del saco, le dice, le jala así, le dice, mira, una gracia para ese hijo. Y mire por un acto que hizo ese hijo. Yo quiero, concédeme una gracia de conversión para este judío. Que guardó mi medalla, porque esa medalla tiene promesas. Exacto. O sea, Dios va a actuar, pero a instancia, mediación de Nuestra Señora. Por eso la importancia de recurrir a ella. Y bueno, confianza, por lo tanto, en la misericordia de Dios, por supuesto. Y se dice inapropiadamente que Dios tiene misericordia. Inapropiadamente se dice que Dios tiene misericordia. La realidad, sin embargo, es mucho mayor. Dios es misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la esencia de Dios. Dios precede su nombre con la misericordia. Por eso es llamado compasivo, misericordioso,
piadoso, clemente, Padre de las misericordias, Dios de todo consuelo, etc. Para significar que es propio de Dios apiadarse y perdonar y que la misericordia le es connatural, íntima y esencial, y de ella, como nombre propio, Dios se gloria. Toda criatura, incluso Nuestra Señora, tan solo es una imagen de la misericordia divina y de ella participa. Si la Santísima Virgen nos perdona, imaginemos cuánto no lo hará Dios, más aún si contamos con su poderosa Lo que intercesión. decíamos, ¿no? De modo que nosotros que sufrimos con nuestras propias miserias, que cargamos con muchos defectos, imperfecciones, caprichos que forman parte de nuestra naturaleza humana caída por el pecado original, arruinada por los pecados incluso de nuestros antepasados, por nuestros propios pecados actuales y por la situación deteriorada de nuestra generación, no podemos desanimarnos nunca. No desanimar nunca. Mientras no querramos continuar así, ¿no? Cada uno conoce su vida, ¿no? Saben lo que necesita cambiar. Mientras no querramos continuar así, por relajación o tibieza, no nos perturbemos jamás. Confiemos en la misericordia de Dios. Pidamos y pidamos y pidamos que la solución llegará en algún momento. Por mucho que seamos el peor desastre de la historia, por muy grandes y complicados que sean nuestros problemas, para Dios todo eso no son más que telarañas. Él sopla, nada se le resiste y se desvanece. Si la providencia actuó así con San Pablo, ¿por qué no va a apiadarse de nuestra generación, destruida por el proceso multisecular llamado revolución? Y ahí, Monseñor Joao nos habla del gran retur, que es, y no es otra cosa, más bien que la gran conversión para toda la humanidad. ¿Ah? Que es ese soplo del Espíritu Santo, que tendría que haber, muchos teólogos coinciden en que tendría que haber un nuevo Pentecostés, ¿no? Ese gran retorno del Espíritu Santo. Todavía existen almas aquí, allá y acullá que tienen sed de lo maravilloso y en las que hay destellos de preservación, porque la revolución no ha adquirido un grado absoluto de universalidad. Esta puede llegar más abajo, hasta el punto de que sean perseguidos y considerados desequilibrados, locos y anormales los que cumplen la ley de Dios. Pues así, como el límite de la perfección es el cielo, el límite de la decadencia es el infierno. Ahí está, ¿no? El sí, sí, no, no. No hay punto medio, no hay tibieza aquí, no hay término medio. ¿Hasta dónde tolerará Dios esta situación? No se sabe. Ahora bien, si el demonio tarda años en lograr que una persona decaiga, o sea, no es así, ¿no? O sea, tarda también. Esta misma persona puede subir maravillosamente con una gracia operante, eficaz, sobreabundante. Esa es la confianza que tenía el doctor Plinio, confirmando un pronóstico hecho por San Luis María Griñón de Montfort y basado en su predicción, en la venida del Espíritu Santo sobre la humanidad con gracias especiales, en un soplo divino que en medio de la inmoralidad, la locura, el caos, de repente hará desaparecer no solo las telarañas, sino las piedras del Himalaya que existen en nuestras almas. Entonces se producirá una conversión en masa impresionante. A esta gracia es la que la llamaba gran retur o gran retorno, ¿no? Es en su obra Revolución y Contrarrevolución que el doctor Plinio habla de un choque restaurador mediante el cual las personas, tras haber llegado a una decadencia, que las lleva metafóricamente a comer las bellotas de los cerdos, como el hijo pródigo, pueden tener de repente un resurgimiento. Por lo tanto, esta conversión experimentará un efecto verdaderamente maravilloso. Ahora bien, la conversión es fulminante, como un rayo que cae y quema todo lo que está a su alrededor, pero ha de dar frutos y estos son demorados. Las construcciones, los modos de ser, el comportamiento,
Las externalidades deben ser otras. No se trata de una conversión en la que la persona se vuelva ipso facto como un angelito barroco en el cielo. Por el contrario, con las armas en la mano y luchando, tendrá que conquistarlo todo. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Esta esperanza debe constituir nuestro horizonte, debe ser para nosotros el fundamento de la certeza de la victoria. No queremos otra cosa, que todos seamos uno, una sola doctrina, una sola religión, dirigidos por un solo pastor. Se trata de que no dejemos nunca de confiar en el amor y la intercesión de la Virgen Santísima. En determinado momento nuestra palabra habrá sido atendida, oída, recibida, acogida, con base en la gracia que ella nos obtiene y distribuye entre nosotros, la Madre de todas las gracias. Nos transformaremos y ella instaurará su reino. Qué bonito. Qué lindas palabras realmente de Monseñor. A ver si estamos todavía con un poquito de tiempo. Yo quisiera complementar aquí que hay. Claro. Acerca de la conversión, San Ambrosio decía, la tierra es la preparación para el hombre. O sea, aquí donde estamos morando en esta tierra es solo una preparación, pues el cielo es la corona. Y a eso tenemos que llegar, ¿a través de qué? De la conversión. Y para la conversión se hablan de 4 conversiones. La primera, con la que hemos iniciado el programa, ¿no? Estamos entrando al miércoles de ceniza y también cuando recibimos la ceniza, el sacerdote nos dice, conviértete. Y cree en el Evangelio. Exactamente. Entonces, pero o sea, el escuchar esto y resonar en lo profundo de nosotros tendría que ser suficiente para volver a creer. De verdad, con una fe firme, porque muchos que vamos a recibir el miércoles de ceniza por costumbre, por tradición, año tras año y tras año, recibiendo la ceniza y escuchando estas palabras. Como un acto reflejo. Algunos Exacto. van así mecánicamente, pero sin meditarlo, sin digerirlo, ¿no? La significancia de esto. Y que es una gracia también. O sea, sin valorar esa gracia que estás recibiendo en ese momento, en esa celebración, en esas palabras que nos dice el sacerdote. Pues, pero lo primero es eso, una primera gracia de convertirte verdaderamente con una fe firme. Segundo, volver a ser como niños. O sea, quien es como un niño, pues deja de ser el centro. ¿Para qué? Para que realmente entiendas que Jesús debe ser el centro de tu vida. O sea, es una gracia que puedas comprender esto, pero Jesús nos pide en varios pasajes de su palabra en la Santa Biblia, dejad que los niños vengan a mí y que de los niños es el reino de los cielos. Y se refiere precisamente a eso, a que esa inocencia, esa pureza es necesario recuperar cuando estás en un camino de conversión, cuando realmente quieres cambiar tu vida. Y ahí es, bueno, si me permite acotar algo. Y ahí es cuando nosotros comprendemos, haciéndonos como niños realmente, con recuperar esa inocencia y dejar de vernos a nosotros mismos como el centro, como usted decía, de nosotros volvernos a ver hacia nuestro entorno, mirar a nuestro prójimo, sobre todo en esta época en que hay que hacer hasta obras de misericordia. A ver, no solamente en lo material, dar alimentos, dar dinero, dar una limosna. No. Dar la limosna no solamente en cuanto a lo material y moneda cambiaria, dar de lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, escuchar a nuestro padre, a nuestra madre, anciano, con paciencia, o a nuestros hijos, o enseñarle 1 y 10 veces el ejercicio de matemática, aunque estamos cansados, cosas así, ¿no? Entonces, empezamos a ver y a generar frutos, no resultados. Y una tercera conversión, ya para cerrar el programa, en Apocalipsis 3, 44, del 14 al 22 nos dice nuestro Señor, yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Y esto hace referencia
a la conversión de la mediocridad. Como usted decía, no hay espacio para los tibios. Conversión de esa tibieza en la fe. Mi falta de constancia en este proceso que he emprendido, porque la conversión nunca se acaba. No es como hemos escuchado, no es de la noche a la mañana, es un proceso que hay que seguir con batalla. En este proceso, pues pidamos constancia, perseverancia. La conversión es un combate para dejar la pereza, porque muchas veces es la pereza la que nos mantiene en un estado permanente de tibieza, porque caemos en el conformismo, en la falta de compromiso y en la falta de seriedad. Sí. Bien, eso, por tanto, morir a sí mismo, ¿para qué? Para resucitar para Cristo. Y eso es lo que vamos a vivir durante todo este tiempo de Cuaresma, queridos amigos. Y eso se traduce en el servicio a los demás, sacándose uno del centro, dándose a los demás, ponerse, ser servidor de los demás. El que quiera ser el primero, que sea el último, dice nuestro Señor. Así es. Bien, hemos llegado ya al final de este programa y con la promesa de que Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado. Una vez más, recomendarles que nos ayuden a difundir el canal que tenemos. Si no pueden escucharnos hoy, vernos hoy, pueden entrar a Deo Gracias por YouTube. Bueno, de mi parte, desearles que realmente tengan todos los que nos escuchan y a quienes puedan ustedes compartir, hacer llegar este pequeño mensaje. Que Dios ilumine vuestros corazones para que empiecen un periodo de Cuaresma realmente compenetrados, con seriedad y con una predisposición de cambiar y de mejorar a los ojos de Dios para ser mejores cristianos, para ser sal del mundo, porque no solamente es la tarea de los sacerdotes y los ministros y de las vocaciones religiosas, sino también de nosotros que estamos en el mundo, de tratar también de ser buenos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, verdaderamente militantes. Militantes significa lo que hemos hablado hoy en día y que recomendan nuestros fundadores, es esa lucha día a día por corresponder a la gracia de Dios para ser mejores y crear un hábito de virtud en nuestras vidas, ¿no? Porque los santos son héroes que practicaron la virtud en grado heroico. Por eso son santos. Y a eso estamos llamados todos nosotros. ¿Y qué nos va a ayudar en este camino? Ya lo ha dicho usted hace rato, vivir los sacramentos es una ayuda para tu conversión, ¿no? ¿Conversión? Sí, claro, sí, vivir los sacramentos, convivir con nuestra mente en esta gran ayuda, en este gran auxilio que es nuestra Madre Santísima, una segunda cosa de ayudita para tu conversión, vivir con las cosas puestas siempre, con todas lo que pensemos y hagamos puesto en lo sobrenatural, no por cosa más simple que hagamos, que siempre nuestra mente esté en eso. Dar limosna en este tiempo. Lo reiteramos, no solamente en el aspecto monetario, ¿no? Sino dar de nosotros, darnos de sí, darnos por completo a Dios y a nuestros prójimos. El único miedo que tenemos que tener en todo esto es perder la gracia, justamente. La amistad con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por un solo pecado mortal, así es. Y para ello también en este periodo de Cuaresma, que sea un periodo de oración. Ayuno, bueno, son oración, ayuno, que siempre las pequeñas penitencias que podemos hacer. Oración, nosotros, ayuno, mortificaciones. Bien. Ayuno, penitencia, limosna, oración, ¿no? Son como que las claves para vivir intensamente una buena Cuaresma. Perfecto. Bien, queridos amigos, será hasta el próximo sábado. Deo gracias. Salve María.